como ha comentado Inmaculada, contaros un poco qué es Arbo y contaros un poco también mi experiencia dentro de Arbo y cómo hemos intentado que Arbo crezca dentro de la investigación en España, pues desarrollando un capítulo específico de Arbo España que os voy a contar un poco al final y en el que nació principalmente desde el IOBA. Entonces, os voy a contar qué es Arbo para que tengáis una idea. Desde los inicios, es decir, Arbo es una asociación de investigación en oftalmología que nace pues, hace más de 100 años con una serie de oftalmólogos en Estados Unidos que la denominan inicialmente como ARO porque eh, es la Asociación de Investigación en Oftalmología y está dedicada fundamentalmente a la parte clínica de la investigación ocular y en la que estamos con una asociación pequeña con 100, 200, 300 asociados en todo Estados Unidos que se mueve poco, tiene congresos no todos los años y va teniendo un movimiento un poquito escaso hasta que llegan los años 60, en la cual empiezan a darse cuenta que la investigación a nivel ocular no es solamente oftalmología, sino que también engloba otras líneas, otras áreas de investigación, de otras áreas de la ciencia. Desarrollan una revista que es la precursora de la revista que os ha comentado el doctor Pastor, que han publicado estos últimos resultados, que es Investigative Ophthalmology. Esta es la precursora de IOBS, que es como veremos un poquito más adelante, una de las revistas que tiene ahora la asociación, y lanzan en ese año, en el 62, esta revista que se convierte pues probablemente en una de las top 5 de las revistas en investigación básica, bueno, en investigación en oftalmología y probablemente entre la top 1 o la top 2 para mí de lo que es la investigación básica en oftalmología. En el año 68 pasa a denominarse esta asociación que Bueno, se pues llamaba ARO Ernesto, a denominarse como se denomina ahora, que es ARBO, que es la Asociación para la Investigación en Visión en Oftalmología. Añaden esa palabra de visión para incluir otras áreas científicas, otras profesiones que están trabajando de manera conjunta por intentar que la investigación a nivel ocular sea lo más multidisciplinar posible. Actualmente, Arbo tiene aproximadamente unos 11.000 miembros que van variando según el año porque se organiza un congreso anual que va rotando por todo Estados Unidos. Y los miembros de Arbo, hay miembros que somos miembros de Arbo independientemente de que no vayamos al congreso y nos inscribimos a la asociación todos los años, aunque no vayamos al congreso, pero muchos de los miembros de Arbo lo hacen los años que van al congreso y como veréis luego en alguna diapositiva, pues los congresos de Arbo son congresos de una dimensión enorme comparado con lo que podáis estar acostumbrados a ver en España o en Europa, porque son congresos de más de 10.000, 12.000 personas en los que se presentan resultados de muchísimas áreas. Como podéis ver, Arbo hasta el año 2013 tenía su congreso anual siempre en Florida, primero en Sarasota, pues ha pasado primero en Sarasota y después en Fort Lauderdale, donde seguramente muchos de vuestros profesores que son habituales, aunque este año no vayan habituales de Arbo, pues han pasado unos grandes congresos. Y en 2013 empieza a moverse por todo Estados Unidos, como veis, Seattle, Orlando, Denver, Seattle otra vez. Estuvo en 2018 en Hawái, que como ha dicho el doctor Pastor, es un congreso no solamente para aprender muchísimo de toda la gente que va a ese congreso, que son los top en nuestra área, sino también para disfrutar de la compañía de los compañeros y de los lugares donde se celebra. Y como veis, va yendo de ciudad en ciudad. Este año empieza este sábado, es en Denver y ya tienen las sedes hasta el año 2030 que pasa a Canadá, estando en 2028 en Toronto y en 2030 en Montreal. Como os digo, más de 11.000 miembros, 71 países con representación en Arbo, es decir, estamos ante el congreso más grande en investigación básica y clínica del área de la oftalmología.
está la capacidad y el tamaño de la asociación, que probablemente todos conocéis estas tres revistas, IOBS y el Journal of Vision y TVST, que son las tres revistas que pertenecen a la asociación, a ARVO, las tres indexadas en JCR. En el caso de IOBS, pues está siempre entre las 5 revistas con más índice de impacto, y que es la revista, en nuestro caso, en mi grupo de investigación, pues casi de cabecera cuando queremos publicar algún trabajo de ciencia básica y que no es específicamente clínico. Este año se celebra en Denver, como os he dicho. Se celebra siempre este congreso entre la última semana de abril y la primera de mayo. Este año se calcula que habrá cerca de 11.000 asistentes al Congreso, con 75 países representados. Hubo el año pasado en Salt Lake City y unas 300 sesiones diferentes. Ahora os enseñaré algunas fotos para que veáis cuál es el tamaño del Congreso y cuál es el perfil de Congreso, pero como os digo, sería importante que si os vais a dedicar a la investigación os planteéis marcar en vuestros calendarios todos los años estas 2 semanas entre finales de abril, primeros de mayo, como una semana de potencialmente atender a ARVO, sea donde sea, porque estoy convencido de que os hará crecer mucho desde el punto de vista profesional y personal. Bueno, como veis en estas fotos, una foto es de 2023, la más grande es la foto de ARVO en New Orleans, en Nueva Orleans, y la pequeñita, esta que estoy marcando con el puntero, es de 2014 en Orlando. Fijaros el tamaño de las salas donde se van a colgar los pósters, donde se tienen que defender. Esta solamente es una área de pósters. Si nos fuéramos a la derecha de vuestra pantalla, que están estas cortinas negras, al otro lado habría otra área exactamente del mismo tamaño. Es decir, en Arbos presenta aproximadamente entre 500 y 700 pósters cada día, hasta un total de entre 5.000, 6.000, 7.000 pósters, dependiendo del año, de trabajos que se presentan durante el Congreso. Es un congreso que empieza el domingo y acaba el jueves. Y es un congreso en el que, de manera clásica, la presentación de resultados siempre ha sido a través de formato póster, en la que la gente se reúne alrededor tuya, que es donde lo vas a defender, para preguntarte, discutir e intercambiar ideas sobre el trabajo que estás realizando. Los últimos años, pues los últimos 10 años más o menos, lo que nos hemos encontrado es un crecimiento también de las exposiciones orales y de las salas orales, algo que pues hasta el 2014, 2013, 2014 no era algo tan habitual. Y lo que ha crecido también, porque ha crecido también la parte clínica, de investigación clínica, ha sido la parte de exhibición de patrocinadores. Yo recuerdo en el Congreso de ARVO 2014 en Orlando, en el que la zona comercial era muy pequeñita, y ahora, estos últimos años, esa zona comercial es enorme, en la que podéis tener también contacto con los profesionales que están en la industria y que pueden aportar en la investigación muchísimo. ¿Cuál es la magia de ARVO? Y por eso os he puesto en estas diapositivas el título de la magia de ARVO. La magia de ARVO, para mí, lo resume un poco este abstract que os estoy enseñando, que fue el primero que llevamos a ARVO nosotros. En mi caso, en 2002. Yo no participé del congreso, pero sí fui en el póster. Para mí fue un hito dentro de mi currículum, porque presentar algo en ARVO en nuestro grupo de investigación era como un plus, un mérito extra a todo lo que estuviéramos haciendo, porque hacíamos mucha ciencia básica relacionada con la oftalmología, y nosotros no somos oftalmólogos. Entonces, los autores que podéis ver en este abstract, pues no hay ningún oftalmólogo. Asunta Peral es optometrista, Alfredo Bautista enfermero, yo soy optometrista, Ben Yersas químico, y Jesús Pintor Suso, que seguramente hay gente escuchando que le recordará, es bioquímico. Y podíamos presentar en un congreso de estas características nuestros resultados de ciencia básica relacionada con el ojo. Entonces,
Para mmí esto es lo que diferencia algo del resto de los congresos a los que podáis asistir, sobre todo si os dedicáis a la investigación, y es que es un congreso absolutamente multidisciplinar. Es decir, todo gira alrededor del ojo, pero no alrededor de una profesión concreta, como en este caso es la oftalmología. En Arbos vais a encontrar químicos, bioquímicos, físicos, optometristas, oftalmólogos, patólogos, fisiólogos, matemáticos, cualquiera que esté interesado en la investigación relacionada con el ojo, independientemente de que sea médico o no. Está interesado en aportar conocimiento y aprender sobre ese conocimiento. Y esta fue mi primera experiencia en Arbo. Tuvimos esta experiencia eh, durante varios años, de no ir al congreso, de enviar el póster y iba alguno de los otros compañeros, como os ha dicho el doctor Pastor, pues las tasas, el viaje a Estados Unidos, pues en ocasiones si no tenemos financiación es bastante complicado. Asisto por primera vez en el año 2014 con un póster a Orlando. Para mí fue una experiencia brutal, conocí a mucha gente y entendí, más allá de lo que yo podía tener idealizado de lo que es Arbo, entendí lo que es Arbo estando allí. Nada más llegar a Orlando, el día antes en el que aterrizamos en el aeropuerto y cuando cogemos el coche de alquiler para ir al hotel que teníamos las habitaciones cerca del Congreso, nos encontramos que en los carteles luminosos de la autovía que sale del aeropuerto hay indicaciones de cómo llegar a Arbo. Es decir, que en una ciudad como Orlando, los carteles de la autovía de circunvalación de la ciudad te van indicando cómo llegar a un congreso, te está dando una idea de cuál es la dimensión y la importancia que tiene este congreso. Hubo alguien el año pasado que me comentó que probablemente quitando los congresos de neurología y cardiología, este congreso de Arbo es uno de los congresos más eh, multitudinarios de los que se hacen en Estados Unidos. Es decir, neurología, cardiología, pues se ponen por encima de 20.000 asistentes, congresos por encima de 10, 12.000 asistentes, como ocurre en Arbon, no es lo habitual. Y no solamente es la presentación de los resultados y la parte científica, sino que también es la parte social, la parte de conocer a gente nueva, la parte de ir en grupo, como vamos nosotros. Este año nosotros, desde nuestro grupo de investigación, vamos 8. Pues ver cómo van los doctorandos, que normalmente todos los años intentamos llevar 1 o 2, ilusionados a un congreso de estas características, encontrarte allí con amigos de otros países, de otras profesiones que tienen los mismos intereses que tú, pues hacen que esa semana que pasamos en Arbo pues sea una semana muy, muy especial. Es muy, muy, muy especial. Eso hace que en las reuniones de Arbut de todos los años, pues se juntaran los españoles, que hicieras más trato con gente de tu propio país, que hacíamos piña de alguna manera, con cenas, quedando fuera del Congreso y demás. Y el profesor Pastor, al que yo tengo un cariño especial y que es la persona de las más importantes que habéis tenido, si no la más importante en IOBA, pues en el año 2019, hablando, pues cuando estábamos recordando a nuestro amigo Jesús Pintor, a Suso, me comentó la posibilidad de por qué no hacemos un capítulo internacional de Arbo en España, y hay de otros países. Ahora os pondré una imagen de los diferentes países que tienen capítulo de Arbo, porque no intentamos hacer un capítulo español y lo que hacemos es empezar a mover en ese año 2019 cómo hacer ese capítulo a través sí, de Optared, que era la red de oftalmología, o a través de una asociación, porque no podíamos crear una asociación paralela a Arbo que se llamara Arbo España, sino que tenía que ser a través de otra asociación que ya estuviera instalada en el país, y ahí entra SIREF. Como podéis ver, un 2 de enero de 2020, que seguramente la mayoría de vosotros estaría recordando celebrar el Año Nuevo, nosotros estábamos discutiendo cómo darle forma a ese Arbo España sin tener ni idea de lo que nos iba a pasar 2 meses después, lo cual nos permitió, estando confinados en casa, avanzar muchísimo más rápido, y entonces nació Arbo Spain, que es el capítulo español de Arbo, que
tiene unas funciones de promover Arbo en España y de promover la investigación básica en oftalmología en España. Como podéis ver aquí, pues hay capítulos en Argentina, en Austria, Brasil, Israel, Italia, México, es decir, hay una serie de capítulos y nosotros conseguimos ese capítulo en el año 2020, como veis, este pantallazo de WhatsApp en la que José Carlos me da la buena noticia de que hemos conseguido tener el capítulo de Arbo, en el cual él fue el primer presidente y yo tuve el honor de ser el tesorero. Como podéis ver también, si lo leéis, pues hablábamos de bicicletas, no solamente de ciencias, que yo creo que eran nuestras dos grandes pasiones. Y a partir de ahí, pues se empieza a mover Arbo España para intentar promover pues, este congreso entre toda la gente en nuestro país, para que asistan, para que promuevan la investigación básica en oftalmología. En Arbo 2022, que fue el primer Arbo después, presencial después de la pandemia, se hizo una reunión presencial en la que se empezaron a poner las bases de lo que sería el capítulo. En 2025 hicimos una reunión informal en un restaurante con algunos de los miembros españoles que acudieron a Arbo en Salt Lake City. Y en el año 2024, José Carlos Pastor me dio el honor de ser el presidente de este capítulo, y que espero durante 2027 pues haya alguien que tome las riendas, aunque yo le siga ayudando para que esto siga creciendo. Y en 2026 pues vamos a hacer, como en 2022, otra vez una reunión presencial allí. Arbo nos deja una sala para poder seguir promoviendo estas actividades que hace Arbo, como pues participar en el Congreso de SIREF todos los años con información sobre Arbo y presentando resultados que se han presentado en Arbo, o haciendo una convocatoria anual de becas para poder viajar al Congreso. Es decir, desde 2021, que es el primer año que pudimos conceder beca para el Congreso de 2022, pues hemos concedido 8 becas a estudiantes de doctorado en las áreas de las ciencias de la visión, con una beca de 500 euros para facilitar el poder acceder a participar en el Congreso de Arbo en Estados Unidos en esta semana de mayo. Con lo cual yo os animo que si para el siguiente Congreso, que es el año que viene, el de 2027, que será en San Diego, queréis participar, pues más o menos por el mes de enero lanzaremos la convocatoria de esas becas, en las que lo que se valora fundamentalmente es el abstract que vayáis a presentar o que hayáis presentado para llevar como comunicación a Arbo. También es importante que si vais a ir a Arbo el año que viene, en 2027, pues cuando os hagáis miembros de Arbo, os hagáis al mismo tiempo miembros de Arbo España. Aquí os dejo la información, es a través de la Asociación Científica SIREF, en la que podéis ser miembros de SIREF con una cuota, pero solamente miembros de Arbo España sin cuota. No os da derecho a voto ni a ningún beneficio de ser miembro de SIREF, pero sí que nos permite a nosotros como capítulo de Arbo conseguir más financiación desde Arbo para poder sacar más becas. Es decir, el dinero que nosotros o la financiación que tenemos en el capítulo español de Arbo depende directamente de Arbo y va a ser en función del número de miembros que haya en el capítulo. Entonces, si somos más de 50 miembros, pues probablemente podamos conseguir financiación para no solamente una beca como es este año, sino para 2 o 3 como pasó en el año 2022. Así que os animo a que vayáis a Arbo y que además os afiliéis a Arbo España. Y para acabar, simplemente un recuerdo a mi gran amigo, el profesor Pastor. Esta frase me la dijo hace 5 o 6 años en una de esas conversaciones que teníamos a veces sobre ciencia y sobre la docencia, de cómo daba en las clases, y me dejó tan impactado que la puse en mi proyecto de investigación, en mi proyecto investigador de mi plaza de catedrático, y que resume muy bien lo que para mí es Arbo y Arbo España, es decir, saber hacer y hacer saber. Es decir, para mí Arbo desde hace 30 o 40 años ha sabido hacer lo que hay que hacer para promover y mejorar la investigación en el área de las ciencias de la visión, centrando el foco en el ojo y no una profesión concreta.
y hay que hacer saber que es enseñar lo que estamos haciendo, que es lo que hace Argo con esos cerca de 7.000, 8.000 pósters que se presentan cada año con investigaciones de lo más variopintas que os podáis imaginar. Así que muchísimas gracias por la atención.